Lo que sí que se ha visto es que la aromaterapia, o más bien el entrenamiento del olfato, tiene muchos beneficios en lo que es la medicina preventiva, es decir, para prevenir. Max Planck hizo un estudio donde se vio que las personas que entrenaban el olfato les daban a oler 5 tipos de aceites esenciales que tenían que aprender a discriminar. Aquellas personas que habían entrenado el olfato, al entrenar, reorganizar, tener una mayor activación en el bulbo olfativo, tenían una mayor activación en el hipocampo. Pues mira, esas emociones o esos pensamientos, ¿no?, que tú dices, ¿no?, que se llaman los pensamientos que deshacen nudos, ¿no?, que son momentos de comprensión. Lo que tú dices es, si te he entendido, es esa diferencia entre cuando estamos analizando un pensamiento, ¿no?, que dices, pues he llegado a que, pues a lo mejor lo que me pasa es tal y cual, a través de una inferencia, ¿no?, de pensamientos, que no es lo que hacemos durante la meditación. Observar no es analizar, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos en esa posición del testigo, del que está observando, y lo que se persigue es esa observación de forma ecuánime, ¿vale?, pues dejamos pues que van brotando, ¿no?, como tú dices, pues pensamientos, emociones, sensaciones. A veces, y esto no ocurre siempre, dentro de esas emociones que surgen o esos pensamientos, surge lo que se llama ese pensamiento que puede ser creativo, ¿vale?, que es ese pensamiento que ha resuelto algo. ¿Vale? Entonces, no es que tú hayas llegado a ello de esa forma analítica, sino que lo que tú llamas intuición, que la ciencia no llamaría intuición, sino una emergencia de un pensamiento, es eso, ha surgido de forma no consciente en ti. ¿Vale? Que puede ser, pues eso, tú dices, plum, de repente, igual que muchas veces puede ser eso, o ¡bum!, se me ha ocurrido algo, ¿no? Tenía que hacer eso, ¡oh!, se me ha ocurrido, ¿no? Eso es ¡pum! Entonces, ¿qué pasa en ese momento en el cerebro? Pues imagínate, tú estás simplemente observando lo que está pasando, observando tu respiración, por ejemplo, y no estás pensando en el problema, tal, y no sé qué, me pasa esto por lo otro, estás observando. Entonces, pues está así, y de repente, ¡blum!, viene ese pensamiento que para ti supone un momento de comprensión. En ese momento, en el cerebro y en ciertas áreas, que son por aquí más parietales, ha surgido un brote gamma, ¿vale?, que es esas zonas del cerebro, se ve que ha habido pues un conjunto de neuronas numeroso, ha empezado a emitir disparos eléctricos en una vibración, una oscilación que es gamma, muy alta, 100 disparos por segundo, pa, 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 pa. Entonces, lo que Varela llamaba las sombras de la percepción, que es ese momento en el que está como elaborando algo y ¡pum!, ya, lo pilla, ¿vale? Entonces, aunque no son muy frecuentes esos momentos, sí que se observan mucho en la meditación. Y ese momento coincide también con un movimiento involuntario de los ojos. Por eso he dicho que si estamos tensando los ojos para no moverlos, impediría ese momento. Tienes que invitarles a que estén allí, pero si quiere hacer fa, se lo tienes que permitir, porque si no lo bloquearía. Claro, bueno, ahí sería muy importante, ¿no? Nunca se podría hablar de sanar, al menos desde el punto de vista científico. Eso no estaría respaldado con ninguna evidencia que yo conozca, ¿vale? Lo que sí que se ha visto es que la aromaterapia, o más bien el entrenamiento del olfato, tiene muchos beneficios en lo que es la medicina preventiva, es decir, para prevenir. Max Planck hizo un estudio donde se vio que las personas que entrenaban el olfato les daban a oler 5 tipos de aceites esenciales que tenían que aprender a discriminar. Aquellas personas que habían entrenado el olfato, al entrenar, reorganizar, tener una mayor activación en el bulbo olfativo, tenían una mayor activación en el hipocampo. Entonces, entre otras cosas, se veía que había una reducción de su edad cognitiva, es decir, aumentaba las capacidades cognitivas de la persona. Entonces, eso sí que cada vez se utiliza más como prevención, pero no se podría hablar desde lo que yo conozco científicamente como nada curativo. Pero sí, el olfato yo creo que es un grandísimo aliado que deberíamos recuperar mucho más, sin duda.
No, yo creo que al principio hay que empezar a caminar con un bastón, sin duda alguna. Sí, entonces una de las cosas, ¿no?, que nos pasa es lo que tú dices, que también nosotros habíamos observado en el laboratorio. Uno de los grandes enemigos de la meditación son las expectativas, ¿no? La meditación es un proceso a medio plazo. Es verdad que a los 5 días empieza a haber cambios en el cerebro, a los 2 meses ya hay cambios anatómicos, pero es un camino medio o largo plazo. Sobre todo la meditación no es algo que nos dé una recompensa en el momento que estamos meditando. Es decir, la meditación como tal debería ser ausente de esas sensaciones. Y nosotros somos cada vez más dependientes de la sensación. ¿Vale? Tú estás ahí meditando y no estás ahí flipado. Estás ahí observando y entonces no gana en esa recompensa. ¿Vale? Normalmente nos aburrimos. Normalmente nos dormimos, pero normalmente nos perdemos porque muchas veces es que ni sabemos qué es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿vale? Entonces, al principio sí que se aconseja mucho que haya meditaciones guiadas, sobre todo, ¿no?, que te sientes con alguien o que vayas a un grupo, ¿no? La fuerza del grupo en la instauración del hábito de la meditación puede mucho. Al principio también se pueden, bueno, y luego después, pero al principio ayuda mucho también ciertos mantras que nos ayudan a controlar mucho el diálogo interior. Entonces, al principio que alguien te guíe, y en esa guía el instructor te va a marcar cada poco tiempo. Luego, una vez que ya avanzas mucho, a lo mejor el instructor no da una sola instrucción en 1 hora o 2. Pero al principio sigue observando, si se te ha ido, vuelve a traerla aquí, si ha venido algún pensamiento, síguelo, te va marcando. Al principio sí, porque yo lo que veo, ¿no?, en general, cuando venían las personas allá en el laboratorio, es que había ideas de lo más variopintas, ¿no?, donde se esperaban que iban a haber deidades y cosas y a comunicarse con el cosmos y tal. Un poco más de tierra, en mi opinión, ¿no? Gracias. Pero sobre todo era eso, a lo mejor decían, es que no sé qué va a pasar ni qué tengo que hacer. Entonces, por eso, a mí me gusta mucho siempre la prudencia y muy tranquilamente, pero sobre todo, sí, por supuesto, que te acompañen al principio. Y luego, otra de las grandes dudas, ¿no?, que teníamos cuando nosotros empezamos a hacíamos los experimentos, uno de nuestros grandes debates era ¿qué pasa cuando se duermen?, ¿no? Porque se caen fritos. Entonces, tú imagínate, hemos estado 1 hora poniéndoles electrodos, los metes en la máquina, empieza el experimento y estás ahí y tú desde fuera prevés que se va a empezar a quedar dormido porque estás viendo el cerebro. Y cojo el micrófono y le despierto, no. Teníamos ahí toda una gran duda. Y entonces algunos era como, ¿está usted bien? Sí. Te hace así, ¿vale? Pero otros ya, entonces dijimos, ¿qué hacemos con los que se duermen? Que eran muchos, ¿no? Y entonces dijimos, al final, lo que llegamos, esto fue solo una opinión, que a lo mejor lo hicimos mal o no, pero llegamos a que den una cabezada. ¿Por qué? Porque gran parte de la población tiene un cansancio extremo. Entonces a mí me parece que eso es lo primero que hay que cuidarse. Y entonces lo que veíamos es que se daban una cabezada, pero claro, como se duermen sabiendo que tienen que estar donde están, pues en unos minutos se despertaban y luego ya iba mejor. Entonces era mejor eso que si les despertábamos. Entonces ya estaban, hacían todo el experimento, pero aquí el otro más allá, ¿vale? Ese es otro sistema, claro. Mira, esa parte la primera pregunta, ¿no?, que tú decías, ¿no?, esa naturaleza espontánea de esos pensamientos, eso es consciente o inconsciente. Pues eso se dice, ¿no?, se habla de estados de ensoñación, de estados de alternancia entre lo consciente y lo inconsciente. No emergen de forma voluntaria, pero yo soy consciente de ellos, ¿no? Entonces siempre estamos entre esa frontera entre qué es lo consciente y qué es lo inconsciente, ¿no? Y soy yo la parte consciente y sin embargo negamos aquella parte que es no consciente que también somos, ¿no? Entonces ese estado en el que surge ese diálogo interior, yo estoy despierta y yo soy consciente de ello y por eso me puedo identificar con ellos y los convierto o los pienso como que son pensamientos míos. ¿Vale? Entonces ahí viene pues gran parte de muchos problemas, ¿no?, el dar cuenta. Entonces es un vaivén entre lo que es consciente y lo que no es consciente. Su origen es no consciente,
pero su expresión yo puedo ser consciente de ella. Luego, sobre el sistema digestivo, ¿no? Y todo el sistema entérico, ¿no? Que es el sistema nervioso. Hay células nerviosas, pero no son como las neuronas del cerebro, tanto pues a las que se han identificado también en el corazón. Lo que pasa es que lo que se ha visto es que hay una interacción constante entre el estómago y el intestino y el cerebro. Hay una comunicación que va desde estómago e intestino hacia cerebro y desde cerebro hacia estómago e intestino. Entonces, de tal forma que al final todos los órganos pertenecen o influyen en el sistema nervioso. O sea, que como una mente distribuida, que le llaman ahora, la mente corporeizada. Te digo que esto es... No, se ha hecho muy poco. De los poquísimos estudios que se han hecho con pranayamas, en aquellos en los que vas alternando las fosas de tal forma que acabes como simetrizando, de la entrada de aire pues intentes equilibrarla entre las dos fosas y que sea igual. Eso lo que se consigue es una mayor comunicación entre ambos hemisferios. ¿Vale? Lo que se piensa y se está empezando a estudiar ahora es que la fosa izquierda influye más en la corteza derecha y al revés, ¿vale? Pero en las zonas subcorticales sería dentro del mismo hemisferio. Entonces, no, por primera vez ahora se está estudiando la influencia de cada fosa sobre el cerebro. Entonces, de momento no, ¿eh? Por eso es sorprendente, pero lo que va saliendo va muy en la línea de lo que dicen los pranayamas. La fosa izquierda mucho más atencional, ¿no? La fosa derecha más en la repercusión de las emociones. Va por ahí, pero de momento no. Pero mira, hay una cosa muy bonita que hizo la Universidad de Stanford, y es que cuando vio por primera vez la neuroanatomía de la meditación, es decir, las vías anatómicas por las que el cerebro recibe la información de cómo estamos respirando, le llamaron a estas vías las vías ascendente pranayama. O sea, que hicieron un reconocimiento, ¿no?, a toda esa tradición que mucho antes, ¿no?, que la ciencia moderna pues ya establecía que los diferentes patrones respiratorios podían afectar no al cerebro, como expresaban, sino a la parte mental. No, claro. Hay muchos estudios, por ejemplo, en niños a partir de 5 años, ¿no? Porque a partir de los 5 o 7 años es cuando empieza a surgir la red neuronal por defecto. Antes tampoco tendría sentido, ¿no? Entonces, a partir de los 5 años se ha hecho mucho, sobre todo con ellos, es más respiración, atención a la respiración. Hay un proyecto muy bonito que Crecer Respirando, que hablaba de la influencia de la respiración en niños en diferentes poblaciones, alguna de ellas con circunstancias un poco adversas, ¿no? Entonces, ver cómo mejoraba la capacidad social, la capacidad de reacción, de aversión, de agresividad. En adolescentes también, por supuesto, se ha hecho, que eso es una etapa también muy importante de reorganización en edad adulta y en gente también de edad muy avanzada. O sea que sí. O sea, hay estudios en todas las poblaciones, excepto en neonatos. Todo eso lo que se hace es que se miden solo para controlar, ¿vale? Se miden pues para ver que pues las diferencias que me salen entre una persona y otra no son debidas a otros factores, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, el peso, la altura, pues la temperatura, la capacidad de oxígeno en sangre, todo eso como variable, pero no como algo que en sí vaya a influir. Hay esa interacción entre los mecanismos involuntarios y los involuntarios. Por ejemplo, hay un reforzamiento de la red frontolímbica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a meditar y lo hacemos de forma regular, se observa que la corteza prefrontal, dorsoventral medial, empieza a crecer, ¿no? Su cortical thickness va aumentando. A medida que aumenta y aumenta la reorganización de la corteza frontal, se establecen también mayores conexiones hacia partes subcorticales como son amígdala, por ejemplo. Entonces aumenta la cantidad de conexiones que se llaman frontolímbicas, ¿no? Y entonces se produce ese procesamiento, reorganización, desde las partes superiores a partes subcorticales. Es decir,
hay un mayor diálogo entre esas partes involuntarias y partes voluntarias. Por ejemplo, entre las dos redes más importantes entre lo voluntario y lo involuntario, que es la red neuronal por defecto, que es una red de lo involuntario, y la red de saliencia, que es una red muy de lo voluntario, aumenta la conectividad entre ambas redes. La red neuronal por defecto está más involucrada en los mecanismos involuntarios, ¿vale? Es la que se activa y activa todo este diálogo interior. La red de saliencia es una red que está más involucrada en ese control voluntario de la atención, ¿vale? Normalmente van un poco a su aire. Esta se activa muchísimo y el control atencional tiene poco control, ¿vale? Tenemos poca capacidad de control atencional. La práctica regular de la meditación hace que esas dos redes estén más acopladas, de tal forma que lo que haga en una va a repercutir en la otra. Es decir, se establece una mayor conexión entre los mecanismos voluntarios y los involuntarios. De tal forma que lo que se va haciendo es que los mecanismos voluntarios le van ganando terreno a los mecanismos involuntarios. Pasamos más tiempo en esta zona de control voluntario que en esta zona de control involuntario, en la que pasamos más de la mitad o aproximadamente la mitad del tiempo que estamos despiertos. Es decir, es ese diálogo, que es lo que he dicho que he citado a Pablo Dors, ese diálogo entre lo voluntario y lo involuntario.